Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Parte del régimen de corrupción y ahora están defendiendo eso precisamente. Entonces, sí es un proceso interesante el que se está dando, pero ya nos alargamos mucho. Presidente, en cuanto a las percepciones, hay un informe de la OCDE que nos permite ver que justo la diplomacia mexicana tiene altos salarios en comparación del promedio de gente que vive, por ejemplo, en Japón, Suiza, Noruega, estos países que son realmente caros para vivir. Pero bueno, en un segundo tema, presidente, la semana pasada usted anunció el acueducto o la propuesta de un acueducto en La Laguna para evitar la contaminación de arsénico en la región. En contralínea tuvimos acceso a información oficial que indica que en el país hay 198 municipios con contaminación de agua por arsénico, otros 227 que tienen fluoruros y otros 598 municipios con contaminación de agua con coliformes fecales en todos los estados de la República, presidente. Estos elementos, como usted ya lo ha mencionado, provocan enfermedades muy graves como el cáncer, afectaciones en huesos, en la piel y, bueno, gastrointestinales. La información a la que tuvimos acceso fue derivada de decenas de solicitudes de información que se hicieron al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa por expertos en la materia. ¿Qué información tendría usted al respecto, presidente? Y si considera oportuno pues enviar esta información a los municipios para que se haga algo con relación a esto. Sí, hay que informar y es lo mismo, ¿no? La corrupción que imperó durante mucho tiempo. Les voy a dar un dato. Cuando la elección del 2000 que los grandes empresarios apoyan a Fox. Solo un dato, porque aquí me podría pasar todo el día. Quien era gerente del ALA en La Laguna pasó en el gobierno de Fox a ser el director de Conagua. Les doy otro dato, ¿no? El subsecretario de Hacienda de Salinas, Francisco Gil, cuando termina, se va a trabajar con Roberto Hernández de Banamex y llega Fox y lo nombra secretario de Hacienda. Y la primera operación que se lleva a cabo es la venta de Banamex a Citigroup y no se pagan 12,000 millones de pesos de impuestos. Así era. Esto para los jóvenes, porque si no refrescamos las memorias, ¿cómo se enteran? Ni modo que lo van a leer en el Reforma. Entonces, ya hay una situación crítica de contaminación por arsénico
de los mantos acuíferos en la laguna y en otras partes por la sobreexplotación. Nada más imaginen que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a dar concesiones para extraer agua en el norte del país, en donde es más escasa el agua, es la zona más desértica. ¿Y saben para qué? Para producir alfalfa, que consume muchísima agua, que la leche, o sea, en una proporción casi total es agua. Entonces, producir leche con alfalfa significa consumir muchísima agua, pero eso todavía tiene alguna justificación porque es leche, aunque se pudo desarrollar toda la industria lechera en el sureste, donde lo que sobra es agua. Lo peor es que se dieron concesiones para explotar agua, para producir cerveza Y refrescos. y exportar cerveza, donde no hay agua. En el caso de Mexicali, comprometieron los gobiernos conservadores el agua de la población, ya la habían concesionado para una cervecera. Constellation Brands. Sí. Entonces, en el caso de la laguna, quiero también decirlo, porque estas realidades van llevando a que la gente tome conciencia. El obispo Romero de El Salvador era conservador. Arnulfo Romero era conservador. O el caso de el obispo Vera, Raúl Vera. que lo mandaron a Chiapas como cuña para detener al obispo Samuel Ruiz, al finado Samuel Ruiz. Lo mandó el señor Brillón en la época de Salinas. ¿Se acuerdan de eso? O posteriormente. ¿Y qué pasó? Que Raúl Vera, viendo esa realidad, ¿sí?, tomó partido por los indígenas. Bueno, en El Salvador lo mismo. Este arzobispo, al ver esta realidad de opresión, pasó de tener posturas conservadoras a estar del lado del pueblo, al grado que por eso lo asesinaron. ¿Sí? Un santo. Entonces, pongo estos ejemplos para que no nos quedemos también con la idea de que si una gente piensa de una manera, en un tiempo va a seguir pensando igual. No. Y se da en los dos sentidos. Hay gente muy consecuente y en el último tramo de su vida claudica, se cansa de ser como era y se convierte en conservador, en reaccionario. Ahí hasta les puedo dar datos, por ejemplo, de Roger Bartra. Y lo digo porque pues yo estudié en ciencia política y era un hombre de avanzada, fundador de la revista Historia y Sociedad, una de las mejores
revistas teóricas de la ciencia social, él junto con Enrique Semo, y termina como asesor aliado de Krause, aquel maestro. ¿Se acuerdan del poemínimo de Efraín Huerta que decía: a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder? Pero eso se da, y también se da el caso, ya lo planteé, de conservadores que se vuelven revolucionarios. José Clemente Orozco era un conservador reaccionario, hacía caricaturas en contra de Madero, ponía a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo, y cambió. Miren la época posterior, sus murales, su fuerza como revolucionario, gran muralista. Clausel, para mí el mejor pintor de México en toda su historia. Estuvo en la cárcel, enfrentó a Porfirio Díaz, se escapó de la cárcel, terminó en Francia, fue alumno de Monet, gran pintor, regresa ya con la revolución y colabora con Huerta. Y es un gran pintor. ¿Por qué planteo todo esto? Porque ahora los del ala están ayudando y quieren que la gente tenga agua saludable. ¿Y en las demás regiones, presidente? En todos lados, si se plantean las cosas como son, porque antes todo esto pasaba desapercibido o llegaban también a pensar que era normal. Ahora no, ahora hay más conciencia en todos están participando, y vamos a hacer este acueducto y tenemos muchos obstáculos porque ahí están los amparos, fíjense, para abastecer de agua sana. Se están amparando por politiquería. Le ando buscando porque hay cáncer, no es posible. O sea, están perforando pozos para extraer agua a 2,000 metros de profundidad. Entonces, ¿qué sacan? Agua contaminada con arsénico. ¿Y cómo lo trataban de resolver? Con plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua. Pues claro que eso no. ¿Y no sería conveniente revisar las concesiones, presidente? Sí, todo se va a resolver, y estoy pensando, porque ni modo que ustedes, a ustedes y a los que nos están viendo, y también a los, de manera especial a los de la Laguna, ¿sí? Nos paramos porque es una inversión de 10,000 millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Podemos probar que en los hospitales cada vez más enfermos de cáncer. Entonces, he estado pensando, y como siempre digo lo que pienso, estoy viendo
la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional. De derechos humanos. Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal demostrando de que no hay ningún daño al medio ambiente, que al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra. Y tengo que ir en un mes porque nos reunimos todos, los dos gobernadores, los presidentes municipales, productores, los ambientalistas. Hoy estoy saliendo de ahí, uno de los ambientalistas dijo, no me importa, casi todos diciendo vamos a ayudar. Y uno de los ambientalistas, ¿no?, que quién sabe quién lo patrocina, ahora sí que de parte de quién, dijo, no se va a hacer la obra, porque vamos a seguir interponiendo amparos. Entonces vamos a buscar el mecanismo para que así se haga. Voy en octubre, de nuevo, ya definir sobre este asunto, a La Laguna. Gracias, presidente. Muy bien.